Hola, la carrocería del Qashqai no presenta manchas de corrosión inherentes. Incluso la tapa del maletero bajo la moldura no se oxida como en muchos coches. Por lo tanto, los rastros de corrosión son una clara evidencia de una reparación deficiente de la carrocería. Todos los Qashqai de primera generación, tanto los anteriores a la reforma como los rediseñados, presentan casos de faros antiniebla. La estanqueidad de sus carcasas se deteriora con el tiempo, y ni siquiera es necesaria una intervención mecánica externa. Por lo tanto, es un fenómeno normal. Si alguna de las luces del piloto izquierdo no funciona, normalmente la luz de freno, lo más probable es que la placa se haya fundido. Está situada muy cerca del hueco de la carrocería y se sobrecalienta con el tiempo. El parabrisas original es bastante frágil. Incluso una piedra pequeña puede causar una grieta. La mayoría de los competidores son mucho mejores en este aspecto. Tras un par de años de uso, el varillaje del limpiaparabrisas delantero puede fallar debido al desgaste crítico de sus varillas. Una simple regla ayudará a retrasar considerablemente este momento. No sea perezoso al retirar la nieve del parabrisas usted mismo, ni maltrate los limpiaparabrisas. La calidad de los elementos de acabado interior del Nissan Qashqai en los coches anteriores a la reforma deja mucho que desear. El volante se descascara con bastante rapidez. La pintura de las piezas de plástico y la tapicería de los asientos se desgastan. Por lo tanto, no es difícil detectar un retroceso en el kilometraje basándose en el estado del interior. El mazo de cables de la columna de dirección está en riesgo. Se desgasta con el tiempo. Esto suele provocar fallos en las teclas multimedia y de control de crucero, ubicadas en el volante. Los interruptores del airbag del conductor y de las luces exteriores también se encuentran en este mazo de cables. Además, los conectores del cableado ubicados a los pies del conductor bajo el revestimiento del pilar delantero suelen oxidarse y pudrirse. Esta zona requiere mayor atención en muchos modelos antiguos. Allí se acumula mucha condensación de humos, lo cual es especialmente notorio en invierno. Los conectores conectan enormes arneses de cableado, de los que pende casi todo el sistema eléctrico de la parte trasera izquierda de la carrocería, incluyendo la fuente de alimentación de la bomba de combustible y la iluminación exterior de la popa. Cualquier circuito puede fallar. Pero incluso la barra superior sigue siendo notablemente más económica que reemplazar los arneses. Un problema común es la falla del ventilador de la calefacción. Se obstruye con suciedad, la carga del motor aumenta considerablemente y se quema. También, a veces, se quema el embrague del compresor del aire acondicionado. Afortunadamente, es reparable y está disponible como repuesto. En el sistema de tracción total, la caja de cambios angular es la que sufre mayor desgaste, ya que sus engranajes giran constantemente al circular en cualquier modo de transmisión. La unidad contiene solo 400 gramos de aceite, por lo que se recomienda cambiarla cada 30.000 kilómetros y revisar los sellos. Los sellos no suelen tener fugas, pero si se descuida este momento, la caja de cambios fallará rápidamente. Las demás unidades de la transmisión con tracción total no presentan problemas de averías con un funcionamiento adecuado. Por ejemplo, las juntas universales del cardán se desgastan solo después de 100.000 kilómetros de recorrido. Los elementos de la suspensión delantera requieren una atención especial. Los silent blocks traseros del subchasis delantero solo duran 40.000 kilómetros. Es una ventaja que estén disponibles como repuestos por separado. Los silent blocks traseros de las palancas delanteras tienen una vida útil aún menor, 30.000 kilómetros. Las rótulas duran un poco más. La vida útil promedio de los amortiguadores delanteros es de unos 80.000 kilómetros, pero sus cojinetes de apoyo deberán reemplazarse antes. Los puntos débiles de la suspensión trasera son los silent blocks de los brazos de inclinación y sus pernos de ajuste. En coches más antiguos, los elementos de caucho metal empiezan a pudrirse y romperse. Por desgracia, los pernos de ajuste de inclinación también se oxidan en su interior. Siendo justos, debo señalar que este no es el único problema del Qashqai. Los amortiguadores traseros funcionan fielmente durante al menos 60.000 kilómetros. El Qashqai cuenta con un sistema de dirección asistida eléctrica con cremallera mecánica convencional y elementos de control integrados en la columna de dirección. De todas las unidades, la cremallera es el principal problema, ya que empieza a golpear después de los 60.000 kilómetros. Las pinzas de freno traseras se llenan de suciedad, por lo que se atascan. Esto se debe a su ubicación inadecuada y a su diseño deficiente. Es fundamental realizar un mantenimiento preventivo de los mecanismos de freno cada vez que se cambien las pastillas.
El motor de gasolina 1,6 HR16DE ha demostrado su eficacia y es reconocido en numerosos modelos Renault-Nissan. Goza de buena reputación y no presenta problemas particulares. Los Qashqai con este motor superan fácilmente los 200.000 kilómetros. La cadena de distribución suele cambiarse durante una revisión general del motor. La vida útil promedio del soporte trasero de los motores 1,6 y 2,0 es de tan solo 30.000 a 40.000 kilómetros. Su deterioro se manifestará inmediatamente con un aumento significativo del nivel de vibraciones en la carrocería. Además, en ambos motores la correa de transmisión se desgasta con bastante rapidez. Al mismo tiempo, sus rodillos duran más. Sin embargo, no es necesario cambiar los rodillos en su totalidad. Solo es necesario actualizar sus rodamientos. El radiador de los motores 1,6 y 2,0 sufre corrosión. En vehículos con más de 5 a 7 años de antigüedad, esto puede provocar una fuga en la unidad. El motor de gasolina de la serie 2,0 MR20DE también es conocido en muchos modelos de la empresa, pero no es tan fiable como el más joven 1,6. El motor MR20DE tiene una culata de paredes delgadas. Incluso apretar las bujías en exceso puede provocar grietas en sus alojamientos. Como resultado, el anticongelante se filtra en el aceite. Además, los mecánicos a veces detectan un defecto de fábrica en las culatas, microfisuras. Estas solo se detectan durante el funcionamiento. El bloque de cilindros también tiene paredes delgadas, por lo que el motor no tolera bien el sobrecalentamiento. Además, es común la deformación del cuarto cilindro cuando los técnicos aprietan ligeramente en exceso los pernos que fijan la caja al motor durante su instalación. Cuando el motor se sobrecalienta, las superficies de contacto de la culata y el bloque suelen deformarse, e incluso aparecen grietas en los muñones del cigüeñal. El variador Satco Serie JF015E se instaló en conjunto con un motor 1,6. Para reducir las dimensiones, esta unidad se equipó con un engranaje planetario de 2 etapas. La primera etapa opera a velocidades de hasta 100 km por hora, y posteriormente se utiliza la segunda. El diseño resultó ser muy complejo y caprichoso. En promedio, la vida útil de este variador rara vez supera los 100.000 kilómetros, y muchos problemas pueden surgir después de los 20.000 kilómetros de recorrido. Lo primero que se desgasta en el JF015E son los rodamientos de los conos y sus asientos en la carcasa del variador. Las virutas metálicas se esparcen por el sistema hidráulico, obstruyendo los solenoides de la unidad hidráulica y la válvula reductora de presión de la bomba de aceite. La presión del aceite cae, lo que finalmente daña el variador. Además, en el JF015E, los elementos internos de los conos responsables de su movimiento se desgastan rápidamente, produciendo una cantidad adicional de virutas metálicas destructivas. La correa, aunque formalmente tiene un buen rendimiento, comienza a resbalar y a desgastarse activamente debido a la caída de la presión del aceite en el sistema hidráulico. Reparar el variador JF015E es costoso. Además, dura poco, por muy profesional que sea el mecánico. Por eso, los técnicos recomiendan comprar un variador nuevo. Comprar una unidad de contrato es muy peligroso. Nadie garantiza que este diseño caprichoso dure lo suficiente. El variador de la serie JF011E se instala en el Qashqai con motor 2,0. Se trata de una unidad muy conocida, que se instaló en muchos modelos de Renault-Nissan, así como en vehículos Mitsubishi. El JF011E se sigue utilizando hoy en día. En combinación con un motor 2,0, este variador tiene una vida útil promedio de 150.000 a 200.000 kilómetros. El JF011E no presenta puntos débiles característicos. Con el paso del tiempo, experimenta un desgaste crítico natural en los elementos principales: cojinetes cónicos, válvulas de la unidad hidráulica y bomba de aceite. El variador JF011E requiere reparación. Para prolongar la vida útil de cualquier CVT, es importante cambiar el aceite periódicamente. Por ejemplo, Hatco recomienda hacerlo cada 30.000 kilómetros en condiciones de uso exigentes, como el tráfico urbano. También es importante supervisar la limpieza del radiador de refrigeración externo de la unidad. Las cajas de cambios mecánicas han demostrado su eficacia. Diversas averías se deben exclusivamente a un funcionamiento inadecuado y no son sistémicas.
Se requiere una caja de cambios de 5 velocidades para el motor 1,6 y una de 6 velocidades para el motor 2,0. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.